partidos. ¿Por qué no me lo dices directito? Sí, eso. Para que no haya duda. Si no ¿Cuál es la acusación que se está haciendo? ¿O cuál es la presunta irregularidad que estás planteando? Porque no le entiendo. ¿Qué tiene que ver con bienestar? Termino. Es falso. Situación. Pero a ver, es que estás implicando una cosa que yo no puedo aceptar. Y eso lo niego. Presidenta, en otro tema también que… Me da mucho gusto que haya una nueva corte. Gracias, Presidenta. Buenos días. Dalila Escobar de Proceso. Primero, preguntarle… con esta situación que dijo que Marco Rubio escuchó el tema de lo del Mayo como un planteamiento, porque él fue el que preguntó, porque más bien se planteó el tema de por qué se había incrementado. Se planteó, se hizo una exposición de cómo está la situación en el país y cómo hemos ido bajando los homicidios. Y en particular dijimos, bueno, hay cierto número de estados donde tenemos mayor índice de inseguridad o mayor número de delitos. Y en particular en Sinaloa, pues tiene que ver con la pugna de un grupo delictivo que antes actuaba junto y que ahora no. Y eso tiene que ver con la detención de esta persona. Sí, y justo usted decía que no se llegó al planteamiento de solicitud de información. Sabemos que la Fiscalía lo ha hecho en varias ocasiones, pero… Y también Relaciones Exteriores. Y Relaciones Exteriores. ¿Por qué no creyó pertinente mencionarlo? Pues se mencionó en el sentido de cómo fue esta detención, pero ya no se avanzó en ese tema. Bien. Gracias, Presidenta. En otro tema, preguntarle sobre este asunto de todo el proceso que hubo para la llegada de esta nueva Corte, este nuevo Poder Judicial en general, pues se quedó también ahí el asunto de las impugnaciones. Preguntarle si con todas las pruebas que se presentaron, quienes impugnaron ante el Tribunal Electoral y que fueron desechadas, si debieran ser investigadas o si fuera o debiera ser pertinente que se les diera respuesta a aquellos quienes presentaron las pruebas que se han manejado y que se presentan, bueno, que se publican en un reportaje de Proceso. Si no, sería pertinente iniciar una investigación, sobre todo porque hay un tema de un contrato de la Secretaría de Bienestar para la impresión de folletos para promover programas sociales, pues que de acuerdo ¿Qué tiene que ver eso con la elección del Poder Judicial? Termino. De acuerdo con el tema de un asunto de transparencia que solicitó información, se habla de que precisamente durante o mediante este contrato, además de la impresión que tiene que ver con programas sociales que se hizo durante la veda electoral, que también se habría… ¿No había veda electoral? Si también habría un tema de una impresión aprovechando de los folletos que fueron repartidos. Otra vez, ¿por qué no me lo dices directito? Sí, eso. Para que no haya duda. Si no debiera haber una investigación en torno a todo el procedimiento que se llevó a cabo al interior de las propias secretarías mientras se dio el proceso electoral. ¿Cuál es la acusación que se está haciendo? ¿O cuál es la presunta irregularidad que estás planteando? Porque no le entiendo. Las impugnaciones que presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue mediante pruebas. Estas personas que impugnaron presentaron pruebas en torno a contratos ¿Pero qué tiene que ver con bienestar? Termino. Que coincidieron precisamente con el tema de la impresión para situaciones que tienen que ver con programas sociales y que de ahí algunos, nada más termino, son las pruebas que presentaron los que presentaron la impugnación, por supuesto, y que a partir de ahí también con testimonios de coordinadores territoriales que están relacionados con bienestar se repartieron este tipo de acordeones, este tipo de folletos y que se pues indujo al voto. Eso es lo que mencionan las personas que impugnaron ante el Tribunal Electoral. Por eso es la pregunta de si no se debiera hacer una investigación al interior de la Secretaría de Bienestar para saber de qué se trata. Es falso que la Secretaría de Bienestar haya impreso algo que haya tenido que ver con la elección al Poder Judicial. Es falso. Recuerden que la elección al Poder Judicial no tuvo veda. O sea, el INE no impuso ninguna veda para poder difundir programas del gobierno, para poder inaugurar obras públicas. La Secretaría de Bienestar publica un periódico cada determinado tiempo para informar a los beneficiarios de cuántas tarjetas hay, cuántos beneficiarios hay del programa, por qué son estos programas, y está en todo, es legal, no tiene ningún problema la publicación de estos periódicos. Pero insinuar que la Secretaría de Bienestar tuvo que ver con alguna impresión relacionada con el Poder Judicial, pues es falso. Okay.
Y bueno, porque también hubo ahí un contrato, no será la investigación para ver si no hubo coincidencia, para quitar dudas, sobre todo porque la pregunta está en el asunto de pues la actitud del Tribunal Electoral que desechó todo este tipo de impugnaciones, que si hubiera más dudas que certezas de no iniciar una investigación al respecto con las pruebas que se estaban presentando, de acuerdo con los cuestionamientos que hacen pues finalmente quienes impugnan por no quedar también en la elección. A ver, el Tribunal Electoral valoró las pruebas, como hace cualquier tribunal, cualquier juez, para uno u otro tema. El Tribunal Electoral valoró las impugnaciones y dijo, estas impugnaciones no presentan las suficientes pruebas para decir que hubo un resultado en la elección al Poder Judicial que haya sido influido por las impugnaciones que se están presentando. Esa fue su resolución. Aunque bueno, también recordemos que sí hay legislación para temas de ejercicios democráticos, en este caso como consultas, etcétera, que tiene que ver con una cuestión también de cómo se manejan las secretarías de Estado durante estos periodos, precisamente por el tema de la inducción del voto. Se haya impuesto o no en el periodo, sí existe una legislación en torno a esta situación. Pero a ver, es que estás implicando una cosa que yo no puedo aceptar. Y si hay una denuncia particular, pues que se presente y que se le pida a la Secretaría Anticorrupción que haga la investigación. O sea, hay canales. Pero lo que tú estás implicando con tu pregunta es que la Secretaría de Bienestar influyó de alguna manera en la elección al Poder Judicial, y eso lo niego. Si hubo algún servidor público de la Secretaría de Bienestar que hizo algo indebido, pues que se presente la prueba. Pero que desde la Secretaría del Bienestar, desde su secretaria, sus servidores, haya habido una acción para poder influir en el Poder Judicial, eso es falso. Ahora, si hay una queja de algún servidor público, que se presente ante la Secretaría Anticorrupción y se hacen las investigaciones correspondientes. Bien, sobre todo, bueno, también en torno a este tema del Poder Judicial, ¿qué responder ante el cuestionamiento que se hizo en torno al asunto de la autonomía de poderes? Si, por ejemplo, solo se acudió a un evento de la Corte cuando se vio a quienes han manifestado abiertamente en favor del gobierno. ¿Tiene que ver o no con la decisión de haber acudido ahora a un evento de la Corte y que antes no se acudía cuando, por ejemplo, estaba Norma Piña? Sí, sí, tiene que ver. Pero también estaban todos los gobernadores de oposición. O sea, se invitó, por lo que entiendo, a todos los gobernadores. ¿Por qué asistí yo a la toma de protesta y no hubiera asistido al informe de Norma Piña? Pues se explica por sí mismo. Bien, Presidenta, en otro tema también… Me da mucho gusto que haya una nueva Corte. No voy a influir en sus decisiones en lo más mínimo. No voy a respetar la autonomía del Poder Judicial. La presidenta no va a llamar por teléfono a algún ministro o ministra para orientar alguna decisión. Ellos son autónomos, profesionales y van a tomar sus propias decisiones. Ahora, pues nosotros claro que estamos de acuerdo en que el Poder Judicial sea elegido por el pueblo, y el simbolismo del 1 de septiembre en la noche de la toma de protesta, pues me dio gusto y fui invitada y asistí. Gracias, Presidenta. También, continuando con el asunto relacionado con el Poder Judicial, este tema tiene que ver con quien fue nombrado por el Ejecutivo para integrar el órgano de administración federal, Néstor Vargas. Esto por los señalamientos últimos de una persona que menciona fue víctima de él cuando él estaba en el gobierno de la Ciudad de México como consejero. Usted recordará el tema de la denuncia en 2022, fue denunciado por abuso sexual. Néstor Vargas. Se hizo la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y fue exonerado, no se encontró ninguna prueba. Sí, en 2023 sabemos que la Fiscalía determinó el ejercicio de la acción penal en contra de Vargas. Recientemente la víctima, ahí va un poco también la pregunta, cuando se da a conocer este nombramiento, este cargo, pues
le envía un cuestionamiento en torno a que obviamente lo que ella vivió fue un proceso muy complicado, un proceso judicial complicado en el que muchas de las cuestiones de la resolución están relacionadas con los testigos presentados. Ernestina Godoy es una mujer, si algo tiene Ernestina, que era entonces Ernestina, fiscal general, es que es una feminista defensora de los derechos de las mujeres, que lo ha demostrado durante toda su vida, toda su vida. Ernestina afrontó casos de servidores públicos del gobierno de la ciudad acusados de abuso y abrió carpetas, y cuando se encontró la culpabilidad no tuvo ningún recato en presentar la orden de detención a un juez. En este caso, esas mismas personas hacen la investigación y encuentran que no hay pruebas suficientes. Sí, justo un poco lo que le iba a terminar de decir es que esta persona víctima lo que decía es que en el proceso judicial que enfrentó, que fue complicado, muchas de las cuestiones de la resolución se basó en testigos que él mismo presentó y no tanto o no tomaron muy en cuenta, de acuerdo con lo que dice la víctima, el asunto de las pruebas. Por eso, pero aquí lo que hay que ver es la fiscalía, las investigaciones que se hicieron y si hay pruebas suficientes, como en cualquier caso. En este caso, ella puede apelar, tiene todo su derecho, pero la fiscalía pues tiene que ver si hay pruebas suficientes para poder presentarlo ante un juez. En este caso no se encontró ninguna prueba. Y finalmente, en otro tema, pues el caso de la decisión de un juez federal que rechazó vincular al proceso a Martín Rivera Cisneros, delegado de la Fiscalía General de la República en Tabasco por hostigamiento sexual, abuso sexual y otros delitos. Esto tras considerar, de acuerdo a lo que se mencionaba, que no estaba comprobado que él sintió placer sexual con tocamientos a la víctima por no haber alcanzado una zona donde pudo haberlo sentido, de acuerdo con lo que se menciona. Él es Martín Rivera Cisneros y por supuesto en lo que queda en la investigación es que todavía la Fiscalía General de la República pudiera apelar la resolución, saber si en algún momento se manejó y también, bueno, pues seguramente si cuando venga el fiscal pudiera hablar del tema para saber en qué va a avanzar y si van a apelar la decisión. Sí, por supuesto, le pedimos, es más, le voy a pedir a Ernestina que revise el caso. Presidente, el martes pudieran hablar la Sedena el caso de las dos menores que habían que fueron o que murieron en Sinaloa y que mencionan los padres de las víctimas que fueron por balas del ejército, porque sí, por supuesto. No se manejó. Gracias. Sí. A ver, aquí la compañera.